Muy bien, mis queridos hermanos, muy buenos días. Tengamos en esta mañana que Dios nos dio, nos regaló para comenzar este día adorando a nuestro Señor. Lo hemos hecho a través de las alabanzas y qué bueno es cuando podemos luego poder compartir, al abrir la palabra de Dios, compartir su palabra y quizás compartir un poco de lo que Él nos quiere decir en esta mañana a cada uno de nosotros. Quiero compartirles en esta mañana un pasaje conocido en la palabra de Dios que se encuentra en Éxodo, capítulo 14, y es cuando el pueblo, los israelitas, salen de Egipto, ¿sí? Si vemos en los capítulos anteriores, ¿sí? Podemos ver en el capítulo 7 en adelante hasta el 13, podemos ver una cantidad impresionante de despliegue de milagros y maravillas, ¿sí? y señales que Dios había hecho para con este pueblo, el cual quería sacar de la esclavitud que estaban teniendo con los egipcios, ¿sí? Y vemos que Dios a través de todos esos capítulos va mencionando y va haciendo y va desplegando una serie de plagas que de a poco los va introduciendo a que Faraón desista de la actitud de tenerlos como esclavos. Lo que pasa es que Dios también a veces pudo haberlo hecho de una sola vez, sí que pudo, ¿sí? Pero Dios es un Dios paciente también, es un Dios de oportunidades, y de a poco lo fue llevando hasta que no le quedó otra a Faraón. Cuando le tocaron a su familia, le tocó su hijo, los dejó ir. Quiero mencionar rápidamente 6 puntos de este capítulo. Si buscamos podemos tener 60 también, ¿sí? Pero quiero ver un punto que tiene que ver con la obediencia, con la protección, con las quejas, con la convicción, con la decisión y con los resultados, ¿sí? Decíamos que del 7 al 13 veíamos la redención de este pueblo, o sea, ser hechos libres, que era lo que ellos tanto ansiaban, y sale aquel pueblo con Moisés adelante, con una sonrisa esperanzadora, deseoso de salir a esa aventura que se llamaba tierra prometida, la cual Dios le había hablado, le había prometido, una tierra que fluía leche, que fluía miel, una tierra rica, sana, una tierra en la cual iban a poder vivir en libertad y disfrutar mucho. Y allí salen con aquella decisión y con aquel deseo, ¿sí? Ilusionados con aquella tierra de la cual Dios le había prometido. Y Dios los rescató, y los rescató con propósito. Dios los rescata con propósito. Dios no se limita solamente a la salvación. Como nos pasó a nosotros, Dios no se limitó solamente a salvarnos, sino que nos dio un propósito. Nos dio algo para lo cual nosotros debemos vivir. Nos dio una esperanza, nos dio paz, nos dio amor, nos dio con el Espíritu Santo tantas cosas que puso dentro nuestro, no solamente para que las disfrutemos, sino para que las compartamos, ¿sí? Con lo cual Dios no se limitó solamente a la salvación, y en este caso Dios utiliza métodos, ¿sí? Y a veces los métodos, como en este caso, son dificultades. Por eso quiero comenzar leyendo, no vamos a leer todo el capítulo, por supuesto, son muchos versículos, pero en cuanto a la obediencia, comienza así el versículo 14, diciendo: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército,
y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. En primer lugar, habíamos dicho obediencia, ¿sí? Y cuando hablamos en la palabra de Dios en cuanto a la obediencia, no hablamos como habla el hombre, por ejemplo, como nos ha pasado acá en alguna situación, en algunos años, los años 70, por allí, que ha habido tantos desaparecidos y un tema político tan grave en cuanto a derechos humanos, y se escudaban en la obediencia de vida, porque aquel me dijo que haga tal cosa, yo lo hice. No, nosotros no obramos de esa manera. Nuestra obediencia es por amor, es por propia voluntad, ¿sí? Es por amor, ¿sí? En Hechos 5:29 está Pedro ante los sacerdotes que lo estaban acusando y demás, y Pedro le dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? En Hebreos 11:8 el escritor escribe, Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Había una obediencia allí por fe, una obediencia porque Dios le había mostrado y les había dicho algo, y ellos cumplieron por fe, por amor, porque sabe que Dios es fiel y Dios no nos falla. Como si nosotros le fallamos a Él, no fallamos a nosotros, y en consecuencia le fallamos a los que tenemos alrededor, ¿sí? Eso seguramente nos pasa, ¿sí? Pero hablando de obediencia, tenemos al Señor Jesús, tenemos al ejemplo sublime, al ejemplo supremo de obediencia. Dice que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Escribe Isaías que Él no abrió su boca y fue obediente. Enmudeció como una oveja cuando es llevada al matadero. Y eso lo hizo únicamente por amor. Él pudo haber hablado, él pudo haber solamente con su pensamiento legiones de ángeles hubiesen venido a destruir todo aquello que estaba contra él. Mas no hubiese de esa manera cumplido con el plan perfecto que Dios había trazado, al cual él fue obediente hasta esa muerte horrenda, que era muerte de cruz. En segundo lugar, protección, ¿sí? En este tiempo que mis hijos están de vacaciones, otro en luna de miel y demás, y están lejos, y qué bueno es cuando uno está tranquilo y sabe que la protección de Dios está sobre nosotros, sobre nuestra familia. Pueden suceder cosas, sí pueden suceder cosas, pero estamos con fe, confiados en que la protección de Dios se hace manifiesta en medio nuestro. Mirá lo que dice el versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, con mano poderosa. El segundo punto era protección. El Salmo 34:7 escribe allí el salmista, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué dice más? Y los defiende, ¿sí? El Salmo 91 está lleno de condiciones y promesas. Hay una condición, hay una promesa, hay una condición, hay una promesa. Y las promesas Dios las cumple, porque son en el sí y en el amén. Él no es deudor de nadie, Él no es mentiroso para que no le crean. Él cumple con cada una de sus promesas. Juan capítulo 10, versículo 28, dice el mismo Señor Jesucristo, nadie podrá arrebatarlas de mi mano. ¿Sí? Yo tengo a mis ovejas, que sos vos y soy yo, en el medio de su mano. Esto me habla de protección, esto me habla de seguridad, esto me habla de que nunca me va a hacer faltar nada, ¿sí? Nunca me va a hacer faltar nada, y en Él voy a estar tranquilo
y seguro. Escribe el apóstol Pedro allí en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, y dice que depositemos en Él toda nuestra ansiedad, porque Él va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Él va a tener cuidado, claro que sí. En tercer lugar, las quejas, versículos 11 y 12, dice, dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Quejas. Estaban bajo el yugo, estaban siendo castigados, trabajando al sol todo el día. Ahora que se fueron de Egipto, vieron los prodigios que Dios hizo, cómo los sacó, cómo los hizo cruzar el Mar Rojo en seco, con muros de agua a derecha y izquierda. Vieron como todos los carros y todos los hombres de Egipto habían sido ahogados, porque dice que después los pudieron ver a la orilla del mar, muertos. Y ahora se están quejando. ¿Cuán quejosos somos? Yo te invito a contabilizar las veces que hablamos durante el día y cuántas veces nos quejamos. Vas a ver, te vas a sorprender de las veces que nos quejamos durante el día, por distintas circunstancias, por el calor, por el frío, por el dinero, por los mandados, por la iglesia, por hermanos, por el vecino, por impuestos, por lo que sea. Pero vas a ver cuántas veces nos quejamos, y cuánto más peor cuando lo hacemos entre nosotros mismos, entre los hijos de Dios mismos. Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Lo que importante a veces es no quejarse, o pensar antes de hablar, o pensar antes de decir algo, poder argumentar lo que decimos. Marta y María en su momento fueron al Señor y antes de que el Señor llegue a aquella aldea, cuando Lázaro estaba muerto, y Señor, si hubieses estado aquí, se apuraron a quejarse. Y el Señor le dijo, tranquila Marta, tranquila, esto va a ser para la gloria de Dios, ¿sí? Pero primero la queja. ¿Por qué somos tan quejosos? Debemos ver lo que somos y lo que tenemos. Miremos para atrás lo que éramos y miremos dónde Dios nos posicionó, qué es lo que hizo Dios con nuestras vidas, cómo nos cambió, cómo puso esperanza en nosotros, cómo nos dio una vida eterna, cómo nos limpió el Señor con su sangre preciosa que derramó en la cruz por vos y por mí. Consideremos esto. Después nosotros podemos hacer las cosas bien, obedecer, no obedecer, ese es otro tema. Pero fíjate dónde estabas y a dónde Dios te puso. Y a dónde te puede poner aún más. Y nos puede levantar y elevar aún más. Tenemos que mirar lo que somos y lo que tenemos en el Señor. Somos importantes para Dios. Somos semejantes a Él. Somos semejanza suya. Fuimos hechura suya. Fuimos poemas suyos. Creados para buenas obras, dice la palabra. Tengamos un propósito en nuestras vidas, un propósito. ¿Sabes? Un tren, por ejemplo, puede alcanzar velocidades hasta de 500 kilómetros hoy día. Un tren puede llevar y arrastrar miles de toneladas con muchísima utilidad. Pero ¿sabes una cosa? Ese tren que vemos y que nos llama tanto poderosamente la atención es útil cuando está sobre los dos rieles, que está montado. Si ese mismo tren lo pusiéramos en la puerta de mi casa, en la puerta de tu casa, en el asfalto, en la calle, dudo que pudiera avanzar aunque sea 1 metro. Ese tren es útil, muy útil, pero cuando está
sobre las vías. Igual somos nosotros, podemos ser muy útiles, podemos ser de mucha bendición, pero cuando estamos en el camino correcto que Dios trazó para cada uno de nosotros, desarrollemos nuestros dones, desarrollemos todo lo que Dios nos dio en beneficio y en bendición de aquellos que nos rodean. No tratemos, a veces queremos ser otras personas, y vemos a un hermano y decimos, uy, yo quiero ser como aquel. Si somos como aquel, ¿quién va a ser como nosotros? Nadie. Tenemos que ser quienes somos y a lo que fuimos llamados. Cada uno desarrolle su don de acuerdo le fue otorgado, y sus talentos y sus virtudes que Dios nos dio. Desarrollémoslas, ¿sí? La envidia extingue el gozo, la envidia extingue la satisfacción, el propósito, lo extingue todo. Nunca enriqueció a nadie la envidia. En cambio, el perdón reivindica los valores cristianos. Sí, reivindica los valores cristianos. En cuarto lugar, ya vamos apurando esto, convicción, 13 y 14. Convicción, 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Convicción, cuando hay fe, cuando hay certeza, cuando hay confianza, cuando hay descanso, Dios obra. ¿Por qué? Porque dice que Él va a pelear por nosotros, ¿sí? Y nosotros vamos a estar, como dice, tranquilos. Y cuando estamos tranquilos, quiere decir que nuestra fe está bien fundada, que nuestra esperanza está bien fundada, que la paz del Señor la sentimos en nuestro corazón, cuando estamos tranquilos, y cuando hay convicción de lo que se quiere y de lo que se debe hacer, ¿sí? En quinto y anteúltimo lugar, decisión. Versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Moisés, pará de hablar, pará de pedir tanto, ya te mostré lo que íbamos a hacer. Dile a los hijos de Israel que marchen, vamos para adelante. Tenemos el Mar Rojo por delante, no te preocupes, arrímate, extende tu mano y vas a ver cómo se abren, y vas a cruzar en seco. Confía en mí, yo sé lo que te digo, anda y hace eso. Di a los hijos de Israel que marchen. Y donde hay fe, no hay temor. ¿Por qué? Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y tenemos esa confianza en Dios. Tenemos esa fe en Él. ¿Sí? Amén, hermanos. ¿Sí? Años después, a las puertas de Canaán, ya Moisés, en sus últimos días, manda a 12 espías, porque estaba a las puertas de Canaán, a la tierra prometida, y manda a 12 espías para que vean lo que había allí, para investigar. ¿Y qué sucedió? ¿Sí? Ninguno de los 12 negó el problema. Había una tierra de gigantes. 10 de ellos se asustaron, pero 2. Y fueron 2 que estuvieron al lado de Moisés, que fueron Josué y Caleb. No negaron el problema, pero ¿sabes qué? Dijeron, los comeremos como pan. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y en último lugar, resultados. Dijimos obediencia, protección, quejas, convicción, decisión y por último, resultados. Versículo 29. Era adelante y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿Sí? Resultados.
resultados. Si confiamos y obedecemos, allí vamos a poder cruzar cada instancia, cada problema, vamos a poder cruzarlo en seco. Si confiemos en el Señor, ¿cómo no? Permanentemente, ¿cómo no? Si un día lo hicimos, si Él vino, lo invitamos a venir a nuestro corazón, a limpiar nuestra antigua vida, a limpiar nuestros pecados, y Él así lo hizo. Y a partir de ahí tuvimos fe, esperanza, y tuvimos una promesa. ¿Sabes cuál promesa? De que Él nos va a venir a buscar. Jesús no es una opción más. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es el que puso su vida en rescate por muchos. Ese es el que me amó hasta el fin, el que se anonadó, el que se hizo nada. Es ese que en algún momento, cuando Dios lo decida, volverá por mí. Y en esta mañana te invito a pensar en esto, a que no solamente tenemos un Dios protector, tenemos un Dios que es liberador, tenemos un Dios que debemos obedecer, que nuestras convicciones deben ser firmes, que debemos tomar buenas decisiones y vamos a tener buenos resultados. Todo eso es porque el Señor Jesús obedeció hasta lo sumo y entregó su vida para darme vida a mí y para darte vida a vos. Te invito a que en esta mañana, con corazones libres, con corazones desprejuiciados, pidiendo perdón al Señor, que limpie nuestro corazón primero, para poder entrar en una adoración profunda, sincera, genuina, para decirle gracias, Señor. Gracias porque diste tu vida y ahora vamos a participar del pan y de la copa y hacer memoria de Él, para bendecirlo, para honrarlo y para decirle gracias, Señor, te amo, gracias, Señor, te necesito. Dios nos bendiga.